Las oraciones subordinadas adjetivas. Las subordinadas adjetivas son oraciones compuestas en las que la oración subordinada realiza, dentro de la oración principal, idéntica función a la de un adjetivo. Es decir, las subordinadas adjetivas son oraciones que suplantan funcionalmente a un adjetivo. Las oraciones subordinadas adjetivas se integran siempre en un sintagma nominal, complementando al sustantivo del que dependen, para el que realizan la función de adyacente. Para integrar las subordinadas adjetivas en la oración principal siempre es necesaria la presencia de un nexo. Los nexos de las subordinadas adjetivas pueden ser pronombres relativos y también adverbios relativos. Por eso estas oraciones subordinadas adjetivas también son conocidas como subordinadas de relativo. Ya sean pronombres o adverbios relativos tendrán siempre dos funciones. Una, la de nexo introductor de la oración subordinada en la oración principal. 2. Una función dentro de la oración subordinada, que es la que desempeñaría el sustantivo del que depende la oración subordinada, que llamamos antecedente. En este vídeo vamos a explicar las oraciones subordinadas adjetivas introducidas por pronombres relativos. Vamos con un ejemplo. En la oración, he visto una paloma que tenía un ala rota. La oración subordinada adjetiva es, que tenía un ala rota. ¿Por qué es una oración subordinada adjetiva? Porque se puede sustituir por un adjetivo, en este caso, el adjetivo herida. La oración subordinada adjetiva, que tenía un ala rota, depende de su antecedente sustantivo, que es paloma, y se integra en su sintagma nominal, que funciona como complemento directo del verbo he visto. Así, en el análisis de la oración, he visto, funciona como núcleo del predicado, y una paloma que tenía un ala rota, funciona como complemento directo. Dentro de ese complemento directo, la oración subordinada adjetiva funciona como adyacente del sustantivo paloma. Y la oración subordinada adjetiva presenta un nexo, el pronombre relativo, que. Interiormente, y en su calidad de oración, presenta un sujeto, el pronombre relativo, que, y un predicado, tenía un ala rota. Pero, ¿por qué la segunda función del nexo es la de sujeto? Porque es la función que desempeñaría su antecedente, paloma, si estuviera en la oración, que sería una paloma tenía un ala rota. Vamos con otro ejemplo. En la oración, he comprado la revista que me encargaste ayer. La oración subordinada adjetiva es, que me encargaste ayer. ¿Por qué es una oración subordinada adjetiva? Porque se puede sustituir por un adjetivo, en este caso, el adjetivo encargada. La oración subordinada adjetiva, que me encargaste ayer, depende de su antecedente sustantivo, que es revista, y se integra en su sintagma nominal, que funciona como complemento directo del verbo he comprado. Así, en el análisis de la oración, he comprado, funciona como núcleo del predicado, y la revista que me encargaste ayer, funciona como complemento directo. Dentro de ese complemento directo, la oración subordinada adjetiva funciona como adyacente del sustantivo, revista. Y la oración subordinada adjetiva presenta un nexo, el pronombre relativo, que. Interiormente, y en su calidad de oración, presenta un sujeto, que en este caso está omitido, y un predicado, que me encargaste ayer. Pero, ¿por qué la segunda función del nexo es la de complemento directo? Porque es la función que desempeñaría su antecedente, revista, si estuviera en la oración, que sería, me encargaste una revista ayer. ¿Y qué hacemos si el pronombre relativo lleva una preposición? En la oración, la profesora a la que saludé es la nueva directora. La oración subordinada adjetiva es a la que saludé. ¿Por qué es una oración subordinada adjetiva? Porque se puede sustituir por un adjetivo, aunque no signifique lo mismo. En este caso, la oración se puede sustituir por el adjetivo amable.
la oración subordinada adjetiva, a la que saludé, depende de su antecedente sustantivo, que es profesora, y se integra en su sintagma nominal, que funciona como sujeto del verbo es. Así, en el análisis de la oración, es funciona como núcleo del predicado, y la profesora a la que saludé funciona como sujeto. Dentro de ese sujeto, la oración subordinada adjetiva funciona como adyacente del sustantivo profesora. Y la oración subordinada adjetiva presenta un nexo, el pronombre relativo que, precedido por la preposición y el artículo. Interiormente, y en su calidad de oración, presenta un sujeto, que en este caso está omitido, y un predicado, a la que saludé. Pero, ¿por qué la segunda función del nexo es la de complemento directo? Porque es la función que desempeñaría su antecedente, profesora, si estuviera en la oración, que sería, saludé a la profesora. En la oración, el refugio en el que estuvieron quedó destruido. La oración subordinada adjetiva es en el que estuvieron. ¿Por qué es una oración subordinada adjetiva? Porque se puede sustituir por un adjetivo, aunque no signifique lo mismo. En este caso, la oración se puede sustituir por el adjetivo desocupado. La oración subordinada adjetiva en el que estuvieron depende de su antecedente sustantivo, que es refugio, y se integra en su sintagma nominal, que funciona como sujeto del verbo quedó. Así, en el análisis de la oración, quedó funciona como núcleo del predicado, y el refugio en el que estuvieron funciona como sujeto. Dentro de ese sujeto, la oración subordinada adjetiva funciona como adyacente del sustantivo refugio. Y la oración subordinada adjetiva presenta un nexo, el pronombre relativo que, precedido por la preposición y el artículo. Interiormente, y en su calidad de oración, presenta un sujeto, que en este caso está omitido, y un predicado, en el que estuvieron. Pero, ¿por qué la segunda función del nexo es la de complemento circunstancial de lugar? Porque es la función que desempeñaría su antecedente, refugio, si estuviera en la oración, que sería estuvieron en el refugio. En la oración, el joven al cual ayudamos no ha sido condenado, la oración subordinada adjetiva es al cual ayudamos. ¿Por qué es una oración subordinada adjetiva? Porque se puede sustituir por un adjetivo, aunque no signifique lo mismo. En este caso, la oración se puede sustituir por el adjetivo acusado. La oración subordinada adjetiva, al cual ayudamos, depende de su antecedente sustantivo, que es joven, y se integra en su sintagma nominal, que funciona como sujeto del verbo ha sido condenado. Así, en el análisis de la oración, ha sido condenado, funciona como núcleo del predicado, y el joven al cual ayudamos funciona como sujeto. Dentro de ese sujeto, la oración subordinada adjetiva funciona como adyacente del sustantivo joven. Y la oración subordinada adjetiva presenta un nexo, el pronombre relativo cual, precedido por la preposición y el artículo. Interiormente, y en su calidad de oración, presenta un sujeto, que en este caso, nosotros, está omitido, y un predicado, al cual ayudamos. Pero, ¿por qué la segunda función del nexo es la de complemento directo? Porque es la función que desempeñaría su antecedente, joven, si estuviera en la oración, que sería ayudamos a un joven. En la oración, la persona a quien entregué el paquete no era el dueño, la oración subordinada adjetiva es a quien entregué el paquete. ¿Por qué es una oración subordinada adjetiva? Porque se puede sustituir por un adjetivo, aunque no signifique lo mismo. En este caso, la oración se puede sustituir por el adjetivo receptora. La oración subordinada adjetiva, a quien entregué el paquete, depende de su antecedente sustantivo, que es persona, y se integra en su sintagma nominal, que funciona como sujeto del verbo era. Así, en el análisis de la oración, era funciona como núcleo del predicado, y la persona a quien entregué el paquete funciona como sujeto. Dentro de ese sujeto, la oración subordinada adjetiva funciona como adyacente del sustantivo persona.
Y la oración subordinada adjetiva presenta un nexo, el pronombre relativo, quien, precedido por la preposición interiormente, y en su calidad de oración, presenta un sujeto, que en este caso, yo, está omitido, y un predicado, a quien entregué el paquete. Pero, ¿por qué la segunda función del nexo es la de complemento indirecto? Porque es la función que desempeñaría su antecedente, persona, si estuviera en la oración, que sería entregué el paquete a la persona.